¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller, así que el título está hermoso. Hago este video para mostrarles mi francesa Baco de 15 pulgadas, que la tengo desde el año 96. Bueno, no escapa a lo normal, es una francesa Baco 74, de las antiguas. Si bien cuando yo la compré, esta ya era antigua, pero no antigua porque estaba usada, sino porque había permanecido mucho tiempo colgada en el tablero del lugar y nadie la compraba. Yo esta la compré porque a los fanáticos de las herramientas nos gustan las herramientas, pero además nos gusta su historia. Y yo esta francesa la compré en Bursaco, en una estación de servicio. ¿Se acuerdan cuando las estaciones de servicio vendían lamparitas, escobillas para limpiar parabrisas, fusibles, herramientas, cassette? Me acuerdo que estaban los exhibidores y bueno, cada cassette tenía un papelito con una letra y en base a esa letra se sabía el precio. Bueno, yo compré esta francesa con mi primer sueldo, no me salió nada barato. Yo trabajaba en Industrias Baco, la compré en una YPF que estaba enfrente. Era la YPF de Chon le llamaban. Pero bueno, la firma es Asensio Puley y Hermanos, una cosa así. Yo la compré en aquel momento porque tenía que desarmar una de las masas de la Coupé Torino trasera. Y bueno, obviamente necesitaba una francesa que abra bien. Esta, si bien no la usé para aflojar la tuerca, la usé para trabar la masa de una forma particular y con el tubo aflojar la tuerca. Bueno, se las paso a mostrar un poquito. Es una francesa que, pese a tener los años que tiene, sigue funcionando perfectamente. Ya no sale del taller. Es como todas las que se jubilaron. Ustedes lo van a comprobar a lo largo de mis videos. Y tiene la particularidad que es de Estocolmo. Creo que es una de las últimas que quedaba en ese momento en la estación de servicio y la compré yo, porque después, esos mismos años, salió la línea Baco Ergo. Yo la verdad, contentísimo con mi herramienta, me acuerdo que la traje en la costera. Y bueno, en un viaje que antes tardaba 1 hora 10, verdaderamente me cansó el peso, porque no pesa nada, pero a lo largo del rato se pone pesada. Así que bueno, quería mostrarles esta francesa, quería contarles la historia, porque como dije, además de los fierros, nos gustan las historias de cada una. Van a notar que en mis historias las compras de mis herramientas fueron todas muy sufridas. Un muchacho que no tenía vicios, o sea, trabajaba, ganaba plata, salía, pero no me la gastaba en alcohol, no me la gastaba en droga. Y renegué tanto para desarmar cosas con herramientas mínimas que se pueden tener de herencia de un bisabuelo, qué sé yo, una punta mocha, una tenaza, una pinza que lo que menos hacía era apretar. No me acuerdo si había una francesa doble que estaba en llamas, pero bueno, un martillito, y con eso desarmaba todo y armaba motores. Y a veces ahora, con el equipo que tengo, si bien me quedé un poco en el tiempo porque muchas herramientas nuevas verdaderamente ya no me interesan comprarlas, o sea, hay puntas, hay tubos con determinados nombres que verdaderamente no me interesan. Sé que en algún momento las voy a necesitar y se van a utilizar, pero me niego a la evolución. Por ejemplo, yo soy técnico electromecánico, hago instalaciones domiciliarias y
Para las térmicas generalmente se usa un destornillador que es Phillips PH2. Bueno, hay una punta especial para los tornillos de las térmicas. Yo por ahora me niego a comprarlo, pero ya va a llegar el momento. Esta francesa abre cerca de 40 milímetros tranquilamente. Yo siempre aconsejo usarla un 10% menos de la capacidad, pero verdaderamente una herramienta útil. Se usa poco, pero cuando se usa es porque se necesita. En una época yo había comprado un Fiat 600 que tenía el motor clavado, y bueno, se me ocurrió hacerlo girar trabándolo desde la rueda, o sea, levantándolo, trabando una rueda y girar la rueda. ¿Con qué giraba la rueda? Con esta francesa. Bueno, además está contarles que arrancó, pero humeaba como loco porque tenía los aros pegados. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que me acompañó en gran parte de mi adolescencia, sacando lo bruta que es la llave, porque es grande, pesada, pero cuando se necesita es importante. Les mando un saludo, espero no ser reiterativo y aburrido, y si les gusta el video, dejen un like, síganme que no los voy a defraudar, pero bueno, prefiero decir síganme los buenos. Les mando un saludo.